Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia en esta tarde. En esta noche, el tema lo he intitulado Las respuestas a mi oración. En 1 Samuel 1:17 dice la palabra de Dios: Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. El sacerdote Elí le dijo a Ana que se fuese en paz y que Dios le otorgara la petición que ella había hecho. En esta noche, Dios nos quiere hablar y quiere decirnos que no nos preocupemos, que cualquiera sea la oración que tú le estés pidiendo, Él tiene el poder. Si tú crees, para el que cree, todo le es posible. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea que nos hable en esta noche a través de este estudio. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Acompáñenme a ir a sus hogares. Padre Celestial, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, creyendo, Padre Celestial, que tú nos vas a hablar nuestra vida en esta noche, y creemos que tenemos un Dios que tiene el poder. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, Señor Jesucristo, y que seas tú glorificado, que seas tú alabado. Abre mi mente, mi corazón, Padre Celestial, para que yo pueda entender lo que tú tienes preparado para mí. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en tu nombre precioso, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Cristo, hermanos, Dios siempre está atento a nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que buscar de su presencia, de su gracia, así como Ana. En esta noche Dios quiere que sepas que solamente tienes que confiar en Él y que Él no tarda en contestar nuestra oración. Él quiere que persistamos y que confiemos en Él y que nuestra oración tarde o temprano va a ser contestada. En la primera de Samuel, en esta historia de Ana y Penina, esposas del Cana, una tenía 2 hijos y la otra no tenía hijos. Ana no tenía hijos y Penina tenía 2 hijos. Pero Ana deseaba ser bendecida de parte de Dios. En este capítulo podemos observar que hay una necesidad. Ana estaba afligida por años que Dios no le había concedido tener un hijo. Y podemos observar que había una necesidad de un milagro. Dios es el único que puede hacer ese milagro en nuestras vidas. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la necesidad, para Dios no hay imposibles. Hay 3 cosas que Ana hizo para poder recibir la contestación a su oración. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos también. Dios quiere que nosotros persistamos en nuestra oración. Fue una de las cosas que hizo Ana, que persistió Ana en su oración. Todo el tiempo que iban a presentar sus ofrendas delante de Dios, Ana se derramaba delante de Dios y pedía a Dios por ese hijo que ella no tenía. Ana no se dio por vencida. Aunque Penina, la esposa del Cana, la atormentaba de tal manera que siempre se afligía y lloraba amargamente. En ocasiones nos vamos a encontrar con situaciones en las que pensamos que no podemos seguir adelante y que quizás también nos encontramos una persona como Penina que quizás se burla de ti, quizás te martiriza, que tal vez en tu trabajo. No importa la situación en la que tú te encuentres, Dios está en control. Hay personas que van a querer decirte que no puedes hacerlo, o que no puedes seguir, o que quizás en una enfermedad que no tiene solución. Pero déjeme decirle que cualquiera que sea su situación, tenemos un Dios el cual
Todo lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Él tiene las respuestas para nuestra vida. Él está en control todo el tiempo. Nada más nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Él tiene el poder. Tenemos que creer que nuestra oración va a ser contestada. Quizás la situación es muy difícil y no miramos salida, pero Dios quiere que sigas creyendo en Él. Quiere que persistas en la intimidad con Él. Cuando usted se derrama delante de Dios, Dios tiene misericordia. Movemos el corazón de Dios a misericordia y entonces Él obra en nuestras vidas. Pero aún así la situación se vea difícil, Dios tiene el control. En esta noche déjame decirte que yo me encontraba en una situación parecida a la de Ana. Mi esposa no podía tener otro bebé. Ya teníamos a nuestro hijo David, pero Dios le concedió una niña y esa niña se llama Leslie. Dios está en control. Dios tiene el poder para sanar a ti hermana. Dios tiene el control. Si tú deseas, no puedes tener un hijo. Déjame decirte que Dios tiene el poder para sanar tu cuerpo y que tú puedas tener un hijo. Que persistas en la oración. Cualquier situación que nos encontremos, Dios tiene el control de ellas. Y solamente Dios puede hacerlo. Nadie más. Dios siempre está en control. Aunque miramos la situación que es difícil, abre puertas donde están cerradas. Tenemos a un Dios que todo lo imposible que es para nosotros, para Él todo es posible. Tenemos que persistir como Ana, que tuvo que persistir. Cada vez que iba a ofrendar, ella persistía en la oración, en el ayuno, porque no comía. Sin duda tuvo que compasión Dios de ella. Ana es un ejemplo que nos da para que persistamos en la oración, que tenemos un Dios que tiene misericordia. En Hebreos 11:16 dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Tú y yo tenemos que tener esa fe. Tenemos que tener esa certeza de lo que no vemos, que no está hecho, pero que como si ya fuera hecho, porque las cosas que nosotros no vemos, que son imposibles para nosotros, para Dios, todo es posible. Lo único que tienes que hacer es creer. Dios quiere que sepa que tú no estás solo y que Él está atento a tus oraciones. Dios todo tiempo está atento a nuestro clamor, pero tenemos que creer que Dios va a hacer su voluntad, que Dios va a contestar tu oración. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo ocurra esto, pero tener esa confianza en que Dios está en control. Tener confianza en Dios de que Dios nos va a solucionar la situación en la que nos encontramos. En primera de Pedro 3:12 dice la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está atento a nuestras oraciones. Dios está atento todo el tiempo. Pero tenemos que creer que aunque la situación se ve difícil, que aunque estamos pasando por el problema o la circunstancia, yo no sé cuál sea el
el problema o la circunstancia que tú estás pasando, o la necesidad o la enfermedad, Dios tiene el control de todas tus situaciones. Una de las cosas que Dios hizo en mi cuerpo, en mi vida, fue cuando yo tuve un accidente en mi mano. No podía mover mi mano porque me había golpeado mi mano con una máquina. Y, y Dios un día, a través de un hermano, que me preguntó que cómo seguía mi mano, y Dios me puso esas palabras de sanidad. Me dijo el Señor que le contestara: Dios ya me sanó. Y yo le dije: Dios ya me sanó. Y yo creí en el Dios. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es creerlo. Y al otro día yo me fui a mi trabajo y yo creí a Dios, que Dios me había sanado. Y entonces yo me puse a trabajar normalmente y no me dolía mi mano como siempre me dolía. Las personas que no creen en los milagros, que no creen a Dios, aún así me preguntaban que por qué estaba trabajando normal y no creían lo que yo les decía, que Dios ya me había sanado. Pero yo creía a Dios y Dios me sanó mi mano en ese instante. No me dolía, podía trabajar normalmente. Y ese es el Dios que servimos, que para Dios no hay imposible. Para Dios no hay cosa que tú le pidas que Él no pueda hacer. Dios tiene las respuestas. Tenemos que tener esa confianza. Dios quiere que confíes en Él. Otra cosa que hizo Ana fue un sacrificio hacia Dios. Ana hizo ese sacrificio a Dios, oraba sin cesar y a la vez ayunaba porque no probaba alimento. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese sacrificio hacia Dios? O queremos que Dios nos conteste nuestra oración, pero no hacemos nada al respecto. No buscamos a Dios. No aclamamos a Dios. No nos quebrantamos delante de Dios. Ana se quebrantaba delante de Dios. Buscaba a Dios. Sin duda, ella estaba haciendo un sacrificio delante de Dios. Y Dios tuvo misericordia de su necesidad. Hoy en día muchos no queremos hacer ese sacrificio y queremos que nuestras oraciones sean contestadas al instante. Pero Dios quiere que nosotros persistamos, que tengamos fe, que Él va a contestar las oraciones de tu corazón. Pero hay un sacrificio que tienes que hacer. Tenemos que mover el corazón de Dios y que Él escuche nuestras peticiones. De antemano Él ya las conoce, Él ya las sabe, pero nosotros tenemos que decirlo, confesarlo con nuestra boca para que Él tenga misericordia de nosotros, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad. Cualquier sea la situación, para Dios no es imposible. Dios nos dio una hija cuando pensábamos que ya no íbamos a poder tener hijos. Dios sanó mi mano en cuando yo pensaba que mi mano no iba a ser restaurada pronto. Dios la sanó al instante. Dios tiene el poder. El mismo Dios de hace 2000 años es el mismo de ayer. Y ese Dios tiene el poder para sanar, para curar tus enfermedades, tus necesidades, para suplirte. Cualquier sea que sea la necesidad, Dios tiene el control. Tenemos que venir a Él y quebrantarnos de delante de su presencia. ¿Cuántos hacemos este sacrificio vivo? Y venimos y nos arrodillamos delante de Dios y le pedimos que sea Él el que sane o que sea Él que supla
Tenemos que tener esa confianza en Dios, pero también tenemos que hacer ese sacrificio. No te canses de buscar la presencia de Dios. Confía en Él. Él va a obrar en tu vida, en tu necesidad. Por muy difícil que se mire la situación, Dios está en control. Déjame decirle que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo que nos dice en su palabra, Él lo va a hacer así. Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y así es. Porque dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. Las cosas que Dios promete, las cosas que Dios dice que Él va a estar con nosotros, Él las va a cumplir. Pero tenemos que tener fe, tenemos que creer en Dios, que Él lo va a hacer a su tiempo. Yo creo en Dios, todos creemos en Dios, pero ¿cuántos vamos a creer a Dios? ¿Cuántos vamos a tener esa fe, esa fe que es esperar en Él, que en el tiempo de Dios va a ser así? No te canses de clamar a Dios, no te canses de pedir a Dios, que Dios no tarda la respuesta. Otra de las cosas que hizo Ana fue que hizo un pacto con Dios. Ana hizo un pacto con Dios que si contestaba sus oraciones, el hijo que iba a tener le iba a servir para toda la vida. Ella hizo un pacto con Dios. ¿Cuántos queremos hacer un pacto con Dios y servirle? O ponernos a disposición de Él, que Él sea que nos dirija, que Él sea que cambie nuestras vidas. ¿Cuándo queremos hacer ese pacto? Queremos que Dios conteste a nuestras oraciones. Queremos que Dios obre en nuestras vidas. Queremos que Dios nos supla. Pero ¿cuántos queremos hacer un pacto con Él? ¿Cuántos queremos servirle a Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a ofrecer algo para Dios? Nuestro tiempo. ¿Cuánto queremos tener ese tiempo para Dios? Servir a Dios. ¿Por cuánto tiempo le vas a servir? Nada más mientras Dios contesta tu oración o todos los días de tu vida. ¿Qué es la cosa que vas a prometer a Dios? ¿Vas a serle fiel a la palabra, ayunando, asistir a cualquier actividad, ayudar en la iglesia, pasar tiempo en la escritura? ¿Qué es lo que vas a comprometerte con Dios? ¿Qué es lo que vas a pactar con Él? Nosotros no necesitamos, Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Necesitamos que Él cambie nuestras vidas, necesitamos que Él nos dé las fuerzas para seguir adelante, más en estos tiempos difíciles. El enemigo está como un león rugiente, mirando a quién destruir, a quién se va a llevar con Él, a quién desanimar, para que tú y yo no sigamos adelante. Pero tenemos que tomar una decisión y dejar que Dios sea el que tome el control en nuestras vidas. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Que tu problema sea más que nuestro Dios, que tiene el control para cambiar la situación. Solo Dios tiene el control para cambiar la situación a la que nos encontramos. Dios hizo un sacrificio por ti y por mí. Que todos procedamos primeramente al arrepentimiento y nos bauticemos en su nombre para perdón de pecados. Él hizo ese sacrificio. Fue el sacrificio perfecto.
¿Cuándo vamos a tomar ese paso, esa decisión y vamos a hacer ese pacto con Dios? Seguramente tenemos que buscar a Dios con esa fe, creyendo que Él va a contestar nuestras oraciones. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiéramos orando, creed que le recibiréis y os vendrá. ¿Cuáles son las acciones que debemos de hacer? Pedir orando. Y la otra cosa que debemos de hacer es creer. Dos cosas que nos está pidiendo aquí en en Marcos 11:24 dice, primero pedir orando y la otra cosa que debemos de hacer es creer y recibiréis. ¿Cuántos creemos? Porque una cosa es pedir, para otras cosas es creer. Que lo que para ti es imposible, para Dios es posible. En ocasiones no recibimos porque pedimos mal, porque no creemos, porque nos hace falta fe, porque lo que miramos se mira muy difícil, pero para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. En primera de Juan 14-15 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que la confianza que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él está atento y sabemos que Él nos oye y que cada cosa que le pidamos, Él nos lo va a hacer así. A veces nos falta esa confianza, nos falta esa fe, pero dice la Escritura que también pidamos si nos hace falta fe, si nos hace falta que Dios nos levante esa fe de creer, de que la situación se ve difícil, pero Dios está en control. Dios quiere que tengas esa fe. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y nos será hecho. Que dice que si permanecéis en Él. ¿Cuántos permanecemos en Él? Permanecer en Él es tener esa comunión con Él, tener esa relación con Él, creer que Él va a contestar tu oración, creer que Él está escuchando tus oraciones. No nada más es orar, sino también leer y llevar su palabra por obra. Dios quiere que tengamos esa relación, porque permanecer en Él es eso, tener esa relación, esa intimidad con Él. En Mateo 7, del capítulo 7, del 7 al 8, dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo aquel que le pide, ¿cómo? En oración en la intimidad con el Señor. Aquel que busca, ¿cómo vamos a recibir si no buscamos a Dios? Nada más los domingos vamos a buscar a Dios. Nada más cuando podemos vamos a buscar a Dios. ¿Cuántos estamos llamando a la puerta del Señor diariamente y estamos esperando en Él? Que sea Él que cambie nuestra vida, porque hay cosas que no podemos cambiar nosotros, pero Dios sí las puede cambiar. Pero tienes que ponerte en sus manos,
para que puedas recibir lo que Dios te va a dar. Dios no te va a cambiar si no te pones en sus manos. Hebreos 11:16 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de creer, debemos de tener esa fe. Si usted siente que necesita más fe, pídale a Dios que le aumente su fe. Y por último, en Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de acuerdo a cualquier cosa, les será hecho por parte de mi Padre que está en los cielos. Dios quiere que nos pongamos en oración. Y un tiempo que son los miércoles, hay tiempo de oración, hay tiempo de buscar en comunión con otros hermanos que están buscando la presencia de Dios. Y Dios entonces será movido a misericordia de nuestras necesidades y Él nos lo va a conceder. Ana hizo estas 3 cosas. Persistió en la oración, hizo un sacrificio vivo hacia Dios y hizo un pacto con Dios. Yo te invito a que hagas estas cosas que hizo Ana, para que Dios entonces sea conmovido a misericordia y escuche las peticiones de tu corazón, las necesidades de tu corazón. Dios está atento a nuestras oraciones, pero quiere que sigamos teniendo esa fe, que aunque no lo miramos, no miramos la salida, donde están cerradas las puertas, Dios las abre. Tienes que tener esa confianza, esa certeza que tienes un Dios que todo lo puede. Para ti podrá ser imposible, pero para Dios no lo es. Tienes esa confianza en Dios. En esta noche Dios quiere que tengas esa confianza. Vamos a pedirle a Él, si necesitas más fe, si necesitas más confianza en Él, si necesitas acercarte más a Él, si necesitas que Dios cambie algo en tu vida, si necesitas que Dios haga algo en tu vida, Dios está en control. Dios está esperando que tú le digas lo que tú necesitas. De antemano Él lo sabe, pero quiere que tú le digas. Que Dios les bendiga, hermanos, y con esta oración nos vamos a despedir. Deja que Dios sea el que obre en tu vida, en tu corazón. Vamos a pedirle a Dios. Allá en sus hogares, acompáñame en esta oración. Padre Celestial, venimos delante de ti, tu presencia una vez más, Padre Santo, creyendo, Señor Jesucristo, que tú vas a hacer la obra, Señor Jesucristo, en cualquier necesidad. Para ti no hay imposible, Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, creemos, Señor Jesucristo, que tú, Señor, vas a cambiar mi vida, Señor Jesucristo. Vas a cambiar mis pensamientos, Padre Celestial. Vas a aumentar mi fe, Señor Jesucristo. Y creer, Padre Celestial, que aquellas cosas que para mí son imposibles, para ti no lo son, Padre Santo. Y creemos en un Dios que todo lo puede. Porque al que cree, todo le es posible. Y creemos que tenemos un Dios poderoso que todo lo puede hacer. Oh Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre precioso, Padre Celestial, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan una buena tarde.